El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Muy bien, en esta mañana estamos estudiando el capítulo 4 de Génesis y quisiera que abran sus Biblias y como es un poco larga la lectura pueden mantenerse sentados, pero vamos a leer desde el verso 1 hasta el final del capítulo. Presten atención a la palabra de Dios porque la palabra de Dios es inspirada por el Señor y tiene autoridad sobre nuestras vidas. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir en la región llamada Nod, al este del Edén. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este, a su vez, fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo 2 mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Noama. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido y un muchacho por golpearme. Si Caín es vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec.
Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder estudiar tu palabra más profundamente y también escuchar tu mensaje para hoy día para nosotros. Padre, sabemos que hay muchas cosas que el enemigo está tratando de hacer y meter en nuestras cabezas hasta en este momento para poder distraernos, para hacernos dormir por el cansancio o cualquier otra cosa. Ayúdanos, Padre, a perseverar sobre estas cosas, a poder enfocarnos y escuchar la palabra de Dios. Úngeme, Señor, y hable por medio de tu siervo, porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana se llama ¿Domina al pecado o serás dominado por el pecado? Domina al pecado o serás dominado por el pecado. Y la idea es de que si no dominamos al pecado nosotros en nuestras vidas por medio de la fe en Cristo, entonces seremos dominados por el pecado en nuestras vidas. Y vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver la declinación de la moralidad del hombre, o sea, la caída espiritual del hombre. Luego vamos a ver un poco de la semilla fiel, que es el linaje de la mujer. Y tercero, vamos a ver el pecado que nos busca a dominar. Yo tengo la bendición y el privilegio de poder estar matriculado en una clase de consejería cristiana por internet en un seminario en los Estados Unidos. Ellos nos mandan videos cada semana y nos mandan libros y artículos teológicos que tenemos que leer. Y yo tengo que enviarles a ellos mis tareas y exámenes. En esta semana de clases, una de las cosas que el profesor está enseñando es de la importancia de tomar en cuenta las circunstancias en las cuales uno ha vivido. Si una persona es abusada de niño o ha sido golpeado en toda su vida, entonces eso afecta su actualidad hoy. Si las personas con quien estoy dando consejería han tenido padres que les han engreído demasiado o de repente le han disciplinado demasiado, eso también afecta. De repente le han dado demasiados dulces toda la vida, de repente le han prohibido mucho y fueron muy estrictos. Todas estas cosas afectan como somos hoy día. Afecta nuestra forma de amar, afecta nuestra forma de actuar, afecta nuestra confianza e incluso afecta nuestra relación con nuestra pareja y también afecta nuestra relación con el Señor. Es importante notar todo esto porque la historia o el trasfondo de la persona afecta quién es esa persona hoy día. Y creo que este concepto no es novedad para muchos de nosotros, ¿no? Todos sabemos que esto tiene algún efecto en quienes somos hoy día. Pero el profesor tiene algo más que añadir acerca de esto. Muchas veces en estos momentos de consejería bíblica, la gente empieza a echar toda la culpa en las circunstancias en las cuales crecieron. No, es que yo soy así porque así fui criado. O yo soy así muy enojón porque mis papás también fueron muy enojados. Echan toda la culpa a las circunstancias en las cuales crecieron y es muy fácil para ellos rendirse a la situación como si fuera que las circunstancias determinan quiénes son hoy día. ¿Escucharon la diferencia? Una idea es de que las circunstancias de tu pasado afectan quién eres hoy día. Otro es que las circunstancias de tu pasado determinan quién eres hoy. Y hoy una cosa que tenemos que ver es esta diferencia. Pero la verdad es que todos nosotros tenemos responsabilidad. No podemos decir de que por el hecho de que fuimos criados de una forma, eso determina quiénes somos hoy. No es así.
Todos tenemos responsabilidad, todos tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y es cierto que las circunstancias toman parte en quienes somos, pero no determinan quiénes somos. Y vamos a ver eso justamente en la historia de Caín y Abel. Desde el principio, su trasfondo de Caín y Abel es de que eran dos hombres nacidos bajo ¿qué? La condenación y del pecado de Adán y Eva. Pero muy interesante que aunque tuvieron la misma crianza y las mismas condiciones, tuvieron dos historias muy diferentes. Las circunstancias de su vida no determinaron quiénes eran. Y esto también es el trasfondo de toda la humanidad. Los primeros 3 capítulos de Génesis nos indican de que Dios creó al hombre y la mujer y los puso en un huerto donde había todo lo que necesitaban. Pero ¿qué hicieron? Desobedecieron y condenaron a toda la raza humana. Y como expliqué la semana pasada, ahí empezó la batalla entre dos linajes, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Una batalla que continúa ahora en el capítulo 4 de Génesis y hasta que Cristo regresa. Entonces, ¿qué sucede en este capítulo 4? Esto es el fondo de la historia, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues en el verso 1 vemos que Adán y Eva están obedientes, están obedeciendo a la palabra de Dios. El mandato de multiplicar y llenar la tierra, dominar la tierra. Nace su primer hijo Caín. Es interesante que aquí Eva nota de que Caín, Dios le ayudó a Eva a dar luz a Caín, pero más tarde se da cuenta que no debe de hablar así, que más bien debe decir que Dios le ha dado, le ha concedido. Vamos a ver eso al final del capítulo. Entonces tiene primero a ¿quién? A Caín y luego a Abel. Vemos que crían a sus hijos de buena forma, dominando la tierra. Caín está plantando y trabajando la tierra mientras Abel está dominando sobre los animales. Hasta aquí va bien. Están cumpliendo los mandamientos de Dios de multiplicar y también de dominar la tierra y también dominar los animales. Vemos frutas, vegetales, seguro, ovejas que están llenando la tierra. Pero después de un tiempo vemos que Caín, el hermano mayor, ofrece una ofrenda de fruta de la tierra, en el verso 3. Y Abel, el hermano menor, también ofrece una ofrenda, pero no le ofrece cualquier ofrenda. ¿Qué es lo que le ofrece Abel, el hermano menor? Lo mejor de su rebaño, dice el verso 4. E incluso si es que no fuera suficiente, es como un comentario del autor ahí mismo, dice, es decir, el primogénito con su grasa. El autor está diciendo, mira, Caín ofrece una ofrenda, pero Abel ofrece lo mejor de su rebaño, es decir, el lomo fino, es decir, lo mejor que podría haber escogido Abel. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Y el verso 5 dice el resultado de estas acciones del Señor. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Lo que vemos a continuación es la división de la raza humana. Vamos a ver los inicios de la división entre la humanidad que sigue el linaje de Satanás, o sea, la semilla de la serpiente, y vamos a ver su contraste en el linaje de Eva, la mujer, en otras palabras, la semilla de la mujer. Pero quiero estudiar este contraste un poco más a fondo. En la vida de Caín vemos un patrón de vida de una persona que vive de acuerdo a lo que a él le parece correcto. Caín no consulta a Dios, no confía en Dios y no respeta a Dios. Este hombre vive a su manera y empieza a declinarse más y más espiritualmente en su maldad. Por primera vez en las Escrituras vemos el resultado de su maldad en su vida. Vemos la primera vez que se usa la palabra enojo. Aquí es pronunciado en relación a la conducta de Caín hacia Dios. Una pequeña nota, ¿qué es el enojo? ¿Es algo positivo
o es algo negativo. Claro que hay momentos en la Biblia en que Dios muestra un enojo o una ira justa, que es algo santo. Hay momentos en que Jesús entra a un templo y ¿qué hace? Voltea todas las mesas. ¿Pecó Jesús ahí? No, era una ira justa, porque estaban usando el templo del Señor de una manera incorrecta, como un mercado. Hay maneras de tener una ira justa, pero mucho de nuestra ira, mucho de nuestro enojo no es esa ira justa del Señor. Entonces no se alegren mucho todavía. Otro tipo de enojo no lleva a la santidad ni a la justicia, nos lleva más bien ¿dónde? A la muerte. ¿Recuerdan lo que enseña Jesús en Mateo 5:21? Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Aquí está diciendo el Señor, está poniendo las dos cosas al mismo nivel, está diciendo, antes solamente hablamos del asesinato, pero recuerden que el enojo también es muy peligroso y también seremos nosotros sujetos al juicio tribunal. O sea, no está bien para nosotros estar enojados, no está bien para nosotros siempre enojarnos de esta forma. Y acá el Señor nos está indicando que esas dos cosas realmente son más parecidos de lo que uno piensa. Lleva mucho en común. En otras palabras, ¿qué está diciendo el Señor? Que cuando nos enfurecemos no es algo insignificante, es algo problemático, es algo que proviene del corazón de un asesino, es algo que viene del corazón de un pecador. En este pasaje, Caín le ofrece a Dios una porción de las cosas que él sembraba en el campo. Pueden imaginarlo, pueden imaginarle a Caín saliendo a sacar el fruto de su labor para ofrecerle al Señor. Y sabemos que ofrecerle al Señor esos frutos no eran malos, porque más adelante vamos a ver de que Dios más bien manda que traigan trigo como una ofrenda, algo que sale del campo. Entonces, ¿por qué Dios no estuvo contento con la ofrenda de Caín? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué motivo? Si miramos los detalles del verso 3 y 4, podemos ver cómo el autor describe a Caín como una persona que simplemente cumplió con sus deberes, ofreció de lo que él había producido. Sería como llegar aquí, pasamos la ofrenda y nosotros damos por obligación, ¿ya? Y el contraste lo hace con Abel, una persona que no solamente cumplió con su deber, pero en el verso 4 presentó al Señor lo mejor de su rebaño y los primogénitos con su grasa. La enseñanza que procede de estos versos es que hay una diferencia muy grande entre una persona que hace lo mínimo en cuanto a su relación con el Señor y que no lo hace de corazón, y la persona que lo da con mucha fe y con toda su alma. Una diferencia entre el que da lo primero que gana y la otra persona que da las sobras o quizás una parte de lo mucho que tiene. Esto nos debe reflexionar sobre nuestras propias vidas, ¿no? ¿Estamos tú y yo dando a Dios nuestras obras? ¿Qué parte de nuestras vidas estamos dando al Señor? Lo que queda después de harto trabajo, lo que queda después de todas las compras, ahí recién donde damos de nuestras vidas, damos de nuestras ofrendas al Señor. La iglesia es algo opcional para nosotros, es algo que si hay tiempo, si no hay trabajo, entonces voy a la iglesia. ¿Es la iglesia algo que voy los domingos si es que no estoy muy cansado? ¿O es más bien lo contrario? Amo la iglesia y todos los domingos quiero estar ahí. Si me voy a una nueva ciudad a vivir, no voy a menos que haya una iglesia donde me pueda alimentar. Eso
Todos buscamos lo nuestro, ¿no? Buscamos la casa primero, pero ¿qué tal si buscaríamos dónde queda una iglesia sana, donde nos podemos alimentar? Yo conozco personas que buscan trabajo y si encuentran un trabajo en una ciudad donde no hay iglesia, no van a esa ciudad, aunque sea el mejor trabajo, porque saben que necesitan alimentarse. ¿Cómo somos nosotros? La iglesia es donde queremos estar toda la semana. ¿Queremos estar en oración o simplemente cumplimos? Como Caín. Cuando yo tomo un vuelo a Arequipa, muchas veces paso por el desierto y veo una casa solitaria ahí en el desierto y digo, ¿cómo sobreviven ellos ahí? A menos que tengan movilidad, no sé cómo llegan a comprar frutas, porque no pueden sembrar, no pueden comprar, porque están solos en un desierto grande. Y irnos a un lugar como una ciudad sin iglesia es igual. Estamos buscando básicamente algo que nos puede llevar a la muerte. Sin iglesia y sin la predicación de la palabra de Dios nos volveremos enfermizos. Dios tiene que ser nuestro primer amor, Él tiene que ser nuestro todo. Vamos a ver en este pasaje que Dios reconoce que Caín está enfurecido por su ofrenda que no fue aceptada, como la ofrenda de Abel, su hermano. Dios viendo esto le habla a Caín así como en el huerto de Edén, ¿se acuerdan? Dios no viene y cae con su justicia de la nada. No es así. Dios nos advierte, nos dice, no hagan esto. Y cuando lo hacemos, dice, ¿qué hicieron? Y nos dan la oportunidad para hablar. Igual, otra vez, no hagan esto. Y aquí hablan con Caín y le dice, ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? No sé, no quiere tomar responsabilidad Caín. Dios le habla y le dice que lo que está sintiendo es pecado. Y que si no supera el pecado le va a atrapar y le va a dominar. El pecado en la vida se inicia con un pequeño semilla, luego crece a una emoción, una furia. Vemos en la vida de Caín que llegó también a mostrarse en señales externos que reflejan su estado espiritual, su estado del corazón. Y luego también está cabizbajo, que es esa demostración de lo que está en el interior. Y cuando es confrontado parece que no le responde nada a Dios. Solo vemos lo que pasa en el siguiente verso. Caín en sangre fría le lleva a su hermano al campo y le asesina. Aquí la palabra para asesinato no es cualquier palabra, es un asesinato como premeditado, ¿no? No fue un accidente, fue un homicidio. Vemos cómo el pecado no solo le afecta, pero le consume a Caín. Más adelante vamos a ver cómo sigue el mismo patrón la descendencia de la serpiente y de Caín. Empieza con la serpiente y luego vemos cómo toma fuerza en la vida de Caín y aún más fuerza en la vida de Lamec. Lamec fue descendiente de Caín. Tomó 2 mujeres en desobediencia al patrón que Dios había establecido. Y saben que aparte de esto, lleva la muerte de Caín a un nuevo estándar, a un nuevo nivel de vergüenza. ¿Ya? La ley era de que si alguien hiciera algo a Caín, ¿qué le iba a pasar? Una condenación de 7, ¿no? Lamec lo lleva más arriba. Dice, si alguien le hiera a Lamec, él le matará. Y si un muchacho le golpea, también se vengará con su muerte. El orgullo y altivez de corazón, Lamec decide tomar la venganza que Dios ofrece sobre Caín y lo multiplica, diciendo que él mismo se vengará 70 veces 7 por cualquier ofensa. Tú me golpeas, te voy a matar. Tú me hieres, te voy a matar. Es la nueva venganza. Es algo que no existió antes del pecado. Pero aquí Lamec va a tomar venganza por cualquier ofensa que tenga. El pecado no solo ha llegado a tomar raíz, se ha desarrollado a un extremo terrible. Es así como
se iba desarrollando la declinación moral del hombre, de peor en peor. En vez que dominar el pecado estaba dominando al hombre. Si se acuerdan del ejemplo que les di al inicio del sermón, muchas personas les gustan echar la culpa a las circunstancias en que uno vive actualmente o que ha vivido en el pasado. Es fácil decir, yo no pude hacer otra cosa porque así crecí. ¿Qué voy a hacer? Así soy, decimos muchos de nosotros. Pero yo vi un experimento muy interesante que mostró quizás el contrario de esta idea. Habían 2 vasos de agua, ya pueden imaginarse, en una mesa, ¿ya? Un vaso de agua fría y un vaso de agua tibia. Y alguien tomó esas botellas de colorante y puso 2 gotas en un vaso y 2 gotas en el otro vaso. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que pasó? No movieron el agua, solamente pusieron las 2 gotas. Las mismas circunstancias para las 2 gotas, ¿ya? En el vaso de agua fría, las gotas bajaron hasta abajo y afectaron un poquito el agua, pero el resto de la copa de agua estaba transparente, no fue afectado. En la copa de agua que estaba con agua tibia, las 2 gotas empezaron a mezclarse por todo el agua. En un minuto, todo el vaso era el color de las gotas. Lo interesante es que aunque los 2 vasos fueron afectados por las mismas cantidades de gotas, de colorantes, solo uno de los vasos, la de agua tibia, se transformó completamente. ¿Entendieron la ilustración? En un vaso fue muy poco el efecto, en el otro vaso fue un cambio total, una transformación. Ya no era un vaso transparente, era un vaso completamente verde por este colorante. Pero el agua fría resistió el cambio del color. Para que las gotas tuvieran un efecto en el cambio del color del agua, primero tenían que tener un ambiente favorable. Creo que ya están anticipando a dónde voy, ¿no? Si el pecado entra en nuestras vidas, si el ambiente de nuestro corazón y el ambiente de nuestras almas es favorable para el pecado, está dispuesto a recibir el pecado va a transformar esa vida. Pero si el ambiente de ese corazón no es favorable para el pecado, está resistiendo al pecado y está lleno de Cristo, el pecado no va a poder tener esa misma transformación completa. El corazón va a poder resistir. Y el pecado es igual que estas gotas. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros entonces tener un corazón que no es favorable para el pecado? ¿Cómo podemos resistir al enemigo? ¿Cómo podemos resistir al mundo que está alrededor nuestro? ¿Cómo lo hizo Abel? ¿Por qué no tuvo las mismas consecuencias? ¿Por qué no vivió de la misma forma que Caín? Hebreos 11:4 nos explica la vida de Caín. De Caín y de Abel. Hebreos 11:4 nos explica más claramente cuando dice, por la fe de Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Vemos en Abel una actitud diferente a la de Caín. Para Abel, en el verso 4, vemos que Dios ocupaba primer lugar en su corazón. ¿Qué es lo que hacía él con su vida, con su ganado? Todo era para alabar a Dios. Él daba de sus mejores ofrendas, sus ovejas primogénitas. Daba de las mejores porciones. Dar lo primero y lo mejor de todo lo que tenía. Y lo daba por fe. Creo que esta es la razón que la ofrenda y la vida de Abel era agradable delante de Dios. No era por la sustancia de la ofrenda,
no era necesariamente porque era oveja, sino por su fe. Él confiaba en Dios y por eso daba de su todo. Igual cuando ofrendamos a Dios de nuestras ofrendas y nuestra vida, es importante recordar de hay que hacer esto como un acto de fe, dando de lo mejor de lo que Dios nos da y dándolo con amor y fe es lo que el Señor quiere. ¿Ustedes se acuerdan de una historia cuando Jesús estaba con sus discípulos? Es en Marcos 12. Y Él estaba frente al lugar donde depositaban las ofrendas. Y estaba observando con sus discípulos a toda la gente que echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, dice. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de poquísimo valor, menos de 1 centavo, algo así. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Ya? La viuda que ofrendaba 2 moneditas de muy poco valor delante de Jesús y sus discípulos es significante. ¿Por qué? ¿Y por qué es una imagen poderosa para nosotros? Es para decir que todos nosotros podemos ofrendar 2 moneditas de poco valor y si lo hacemos con fe, ¿eso es todo? No. Más bien esto es para mostrar de que ella daba de todo lo que tenía. Dio todo su sustento. Ella no tenía una moneda en su casa, no tenía otra moneda en su bolsillo. Ella dio todo lo que tenía. Entonces no era la moneda que daba, era de que era todo lo que tenía, lo mejor que tenía. Ella amaba al Señor. Esta viuda y Abel tenían algo en común. Ellos no robaban a Dios, no robaban de la iglesia. Ellos se robaban a ellos mismos. Se privaban de las cosas buenas de este mundo. Se privaban de lo mejor que tenían o todo lo que tenían porque tenían fe de que Dios iba a proveer. Dios iba a proveer por sus necesidades. Tenían fe en el Señor, porque el mismo Dios que provee por sus necesidades es el mismo Dios que provee para su salvación. Y vemos en la vida de Abel un rayo de esperanza. En su vida vemos que aunque la humanidad estaba en pecado y en corrupción, Dios estaba trabajando para mantener su pacto. Abel hubiera tenido las mismas tendencias y resultados que Caín si no fuera por la gracia de Dios. Recuerden que no es que Abel tuvo un corazón hermoso y sin pecado. No, más bien, él tuvo pecado original igual que su hermano. Pero Dios le rescató de ese pecado y le dio la fe. Dios le mostró gracia y le dio un corazón nuevo por medio de Jesús. Y recuerdan que aunque Jesús no había nacido en forma humana hasta el Nuevo Testamento, Dios es parte de la Trinidad. Él siempre ha existido y el plan de Dios de rescatar a toda la humanidad, incluyendo a Abel, fue por medio de Jesús siempre. ¿Cómo sabemos esto? Sabemos esto porque hay un solo camino para poder reconciliarnos con Dios. Hay uno solo y Jesús mismo lo dice en Juan 14:6, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es la esperanza de toda la creación. Cuando nosotros fuimos infieles con el pacto, Jesús fue fiel. Otra cosa que el pasaje
resalta en este capítulo es de que un animal que de caza, como seguramente si han visto quizás en un programa de National Geographic, hay un animal de presa, de caza, que siempre está vigilando y está tratando de atrapar su presa y devorarlo, ¿no? Siempre podemos ver en estos programas un animal como un león buscando a qué devorar y ni bien lo ve, lo ataca y lo domina, lo devora. Y acá el Señor está haciendo una comparación con ese animal, con el pecado. El Señor mismo, Dios, está hablando y Él dice en el verso 7, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte, no obstante, tú puedes dominarlo. El pecado nos está buscando, el enemigo nos está buscando, Él quiere transformarnos, Él quiere devorarnos. ¿Y cómo encontrará el estado de tu corazón cuando viene? Caín llevó su enojo con Dios y Abel a un extremo de asesinato. ¿Tú tienes enojo? ¿Eres libre del enojo? ¿Cómo está la condición de tu corazón? Si el enemigo viene para devorarte, ¿las condiciones van a ser favorables? ¿Vas a estar dispuesto para que el enemigo tome dominio con el pecado sobre tu vida? Recuerden que el enojo no solamente se manifiesta con el asesinato, se manifiesta en golpes a su pareja o a su esposa. Se manifiesta en golpes a un niño o una niña. Esto es abuso. Esto es pecado. Es una manifestación de la ira. El enojo se manifiesta también por medio del abuso verbal. Jóvenes, ustedes pueden abusar de una persona por medio del bullying. Siempre nos burlamos aquí porque son chistes quizás, pero la realidad es que el bullying verdadero es una forma de un abuso verbal y es pecado. También como padres y madres podemos nosotros abusar de nuestros hijos con palabras y con formas de manipulación. Lamec en esta historia fue dominado por el pecado cuando no estuvo contento. ¿Cómo está el ambiente de tu corazón? ¿Estás contento? No estuvo contento Lamec, entonces tomó 2 mujeres y pecó contra el Señor. ¿Cómo te domina el pecado a ti? ¿Eres una persona que no está contento con sus circunstancias? ¿Con tus familiares, con tu colegio? ¿O con tu situación, con tu trabajo? ¿Sabían que cuando una persona no está contento puede, como Lamec, empezar a vengarse cuando las personas amenazan a tu situación? Lamec buscó su felicidad por medio de la venganza y por medio del control. Cualquiera que lo ofendiera podría estar bajo la amenaza de muerte. Y ya voy a terminar. Pero ¿qué sucede con la gente? ¿Qué pasa con tus relaciones cuando alguien te ofende? ¿Qué sucede cuando alguien te hiere? ¿Eres un Lamec pero pequeño o un Lamec versión 2? O sea, una persona que quizás no está matando a la gente que te ofende, pero de repente estás buscando sacar tu venganza de una forma discreta. Quizás voy a dejar de hablar contigo porque estoy enojado contigo y así saco mi venganza. O quizás voy a dejar de brindar mi amor o saludarte bien los domingos porque voy a vengarme de algo que hiciste que me ofendió. Quizás vas a detestar a una persona en tu corazón por querer vengarte, chismosear acerca de ellos, quejándote de ellos, detrás de ellos. Este patrón es el patrón de la persona que es dominado por el pecado. Pero Jesús hace algo hermoso, hermanos, usando las mismas palabras de Lamec. Y por favor presten atención a esto.
Lamec dice y pone un estándar de venganza diciendo, si Caín es vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Pero ¿sabían que Jesús usa este mismo lenguaje en las palabras de Mateo 18:21? Y dice algo increíble. Dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No, te digo, hasta 77 veces, le contestó Jesús. Hermanos, acá el Señor Jesús está indicando algo increíble. Por medio de Adán entró el pecado y la muerte y la venganza. Por medio de Jesús, el segundo Adán, es eliminado el pecado, la muerte y la venganza. En vez que venganza 77 veces, Jesús dice, no, perdón 77 veces. En vez que muerte por medio del pecado, Jesús dice, no, vida. En vez que pecado, Jesús dice, amor, santidad. Nosotros dejados a nuestros propios caminos, seríamos igual que Lamec. Pero gracias a Jesús, el que fue el sacrificio vivo por nosotros, nos da la oportunidad de tener fe, de ser diferentes, de cambiar, de dominar al pecado y no ser dominado por el pecado. Hermanos, necesitamos a Cristo. Sin Jesús estamos perdidos en este mundo. Acerquémonos a Jesús, nuestro Salvador y Redentor, el único que puede cambiarnos y rescatarnos de la maldad de este mundo. Oremos. Padre, tú eres santo, santo, santo. Eres un Dios todopoderoso que no necesita de esta creación, que no necesita de hijos rebeldes. Pero nos has mostrado tanta misericordia y gracia, Señor. Cuando nosotros clamamos venganza 77 veces, tú nos dices, el camino mejor es el perdón. Pero tú no vas a poder hacerlo solo. Necesitas a Jesucristo. Y sabemos, Señor, que Jesucristo no es un plan B, siempre ha sido plan A, Señor. El primer plan que tuviste, de rescatarnos de nuestros pecados, para que tú tuvieras toda la gloria y el honor, porque nosotros no tenemos nada dentro de nosotros que nos lleva hacia ti, Señor, que nos lleva a hacer lo bueno y lo correcto. Somos personas corrompidos por el pecado. Y te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que nos cambies, que nos transformes, que nos ayudes a correr hacia Cristo, a participar de la Santa Cena, a ser partícipes de su cuerpo y de su sangre y ser transformados completamente por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, no podemos solos. Cada uno de nosotros, los líderes, los pastores, los padres de familias, los hijos, los niños, los bebés, todos necesitamos de tu amor y de tu misericordia. Ayúdanos, Padre, no podemos sin ti. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.